Hola rigelinos, hoy vamos a ver la Edad Antigua. La Edad Antigua es la primera etapa de la historia y, como hemos dicho, es justo la que viene detrás de la prehistoria. En la prehistoria, una de las características más importantes es que las grandes civilizaciones se habían formado alrededor de los grandes ríos. Entonces esas son las que más van a florecer y destacar, porque es donde más eran tierras muy fértiles, podían cultivar, y es que además podían comerciar a lo largo de los ríos. Habían construido barcos, iban y venían por los ríos y entonces podían comerciar, y son las más fértiles. Entonces en esta etapa, en la Edad Antigua, empiezan destacando civilizaciones como Egipto, Siria, Fenicia, y conforme vamos avanzando en el tiempo empiezan a destacar otras como Persia, Babilonia, Creta, Grecia, Macedonia, y termina con la civilización romana, con el Imperio Romano. Es la última parte. En esta etapa de la historia, que es como la más bélica, tiene un hecho muy importante, y es que es en la etapa de la historia en la cual nace y vive Jesús. Entonces empieza con los pueblos prerromanos, luego los romanos conquistan el territorio, dominan el territorio durante esta etapa y al final termina, parece que eran casi invencibles, que iban a dominar todo el planeta, pero caen. Y justo cuando el Imperio Romano cae, que es algo muy importante, es cuando termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media. Por eso ese hecho es el que hace que se separe una etapa de otra. Normalmente cuando separan una etapa de otra es por algún hecho relevante. La prehistoria terminó con la escritura, con la invención de la escritura, que era algo muy importante, y ahora la Edad Antigua va a terminar con la caída del Imperio Romano. Vamos a ver en España qué características había en esta Edad Antigua. Habíamos dicho que en la prehistoria habría tres pueblos que predominaban toda la península ibérica. Pues aquí, en esta etapa, tendremos tres pueblos que son los que destacan por lo demás, que son los íberos, los celtas y los celtíberos. Eran los que estaban en nuestra península antes de que llegaran los romanos. Entonces, los celtas, si os imagináis el mapa de España, los celtas estaban al norte y al oeste de la península, o sea, todo el norte y la zona de Portugal. Los íberos estaban justo al contrario, en el sur y en el este. Y los celtíberos, que es una palabra compuesta que viene de celtas y de íberos, estaban en el centro, porque era donde se juntaban los celtas y los íberos. Los celtas, que eran los que vivían en el norte y en el oeste, se agrupaban en unos pequeños poblados que los llamaban castros. Y los íberos tenían como característica especial que tenían un alfabeto muy complejo, más difícil que el del resto de los pueblos. Y los celtíberos, como estaban en mitad y recibían la influencia de los celtas y de los íberos, tenían características de los dos, porque se veían influenciados por los dos. En vuestro tema podéis ver una imagen de dónde se situaban los celtas y de dónde se situaban los íberos y los celtíberos en toda la frontera entre uno y otro. Entonces ellos eran los pueblos que habitaban la península ibérica, pero de repente empiezan a llegar, como ya tenían barcos potentes y podían navegar, pues empiezan a llegar desde el Mediterráneo tres pueblos. Vienen los fenicios, vienen los griegos y vienen los cartagineses. Los fenicios vienen del Mediterráneo, van navegando por el mar y entonces cuando llegan se instalan en el sur de la península. Fundaron allí sus colonias y dieron mucha importancia a ciudades como a Cádiz y Málaga. Ellos en principio llegaban para comerciar, solo querían comerciar. Entonces ahí fundan sus colonias, ellos se instalan allí a vivir para comerciar y sobre todo le dan importancia a Cádiz y a Málaga. Luego llegan los griegos, que los griegos llegan y se meten también por el sur y por el este de la península. Y entonces también venían
a comerciar en principio, y la relación entre los íberos, que eran los que estaban allí, y los griegos hace que los íberos cojan costumbres griegas, se les pegan, claro, al convivir juntos al final se les pega algo. Y por último, desde el sur, desde África, desde Cartago, llegan los cartagineses. Los fenicios y los griegos venían para comerciar, ese era su fin. Ellos tenían algunas cosas, pensaron que si venían a la península ibérica encontrarían otras cosas diferentes y podrían comerciar. Pero los cartagineses no vienen para comerciar, vienen para conquistarnos, vienen con un carácter militar y vienen desde África, llegan por el sur y empiezan a entrar en la península. Mientras tanto, por el resto de Europa, del mundo, el Imperio Romano empieza a extenderse y a conquistar. El Imperio Romano, su objetivo era conquistar cuanto más territorio, mejor. Entonces, ellos llegaban y sometían a todos al control del emperador y de su senado. Cuando los romanos llegan a la península ibérica, a Hispania, los pueblos que vivían aquí se resisten, claro, al principio no querían dejarse invadir por los romanos y estuvieron 200 años luchando, los romanos con los pueblos prerromanos, los pueblos prerromanos para echar a los romanos y que no les conquistaran, y los romanos porque querían conquistar también Hispania, hasta que finalmente los romanos vencen, conquistan Hispania y entonces llevan a cabo la romanización. La romanización, que es una palabra derivada que viene de romano, de Roma, consiste en que todas las costumbres que los romanos tenían las imponen, no son voluntarias, te obligan a hacerlo. Y entonces uno, por ejemplo, era el latín. El latín era la lengua del Imperio Romano y entonces se convierte en la lengua de los pueblos de Hispania. Luego hacen también cosas buenas, porque por ejemplo el derecho romano era el conjunto de leyes que organizaba el imperio, traen las leyes, que las leyes son buenas, construyen, hacen construcciones, ellos ya estaban más avanzados en eso, entonces construyen acueductos, por ejemplo, la calzada, que son las carreteras, teatros, todo esto lo construyen y enriquecen nuestro país. Y por otro lado crean ciudades. Como curiosidades, los celtas, que habíamos dicho que vivían en el norte y en el oeste de la península, sus casas terminaban en pico. En el centro del poblado estaban los edificios que eran públicos para funciones políticas y religiosas, y alrededor se construían las casas y estaban amurallados, pero sus casas terminaban en picos. Luego tenían al ganado dentro de las murallas, y alrededor de las murallas había un foso. Las diferencias con el poblado, con la construcción de la ciudad del poblado íbero, es que también tenían una muralla, eso es igual, tenían torres de defensa y luego tenían una calle central. Y entonces a un lado y al otro lado de la calle central era donde construían las casas, y al fondo de la calle estaba la plaza, que era donde se reunían los habitantes del poblado. Y luego llegan los romanos con su modelo de ciudad, que son ciudades mucho más grandes y se caracterizan porque son también ciudades amuralladas. Tienen en el centro un foro que está rodeado de tiendas y de edificios públicos. Tiene también un circo donde celebraban carreras de carros tirados por caballos, era su distracción. Los acueductos, que los habían construido para traer el agua a las ciudades. También tienen un teatro, porque a los romanos les gustaban mucho las comedias, les gustaba pasárselo bien, y las termas, que eran el lugar favorito de los romanos, porque ellos ahí tomaban baños y hacían gimnasia, y era donde debatían algunos aspectos importantes. Y fuera de la ciudad se encontraba el anfiteatro, que en el anfiteatro se celebraban los juegos y las luchas entre gladiadores. Y así estuvo el Imperio Romano conquistando diversos territorios
hasta que son conquistados, y en el momento que se les vence, que parecían invencibles, cae el Imperio Romano y es cuando termina la Edad Antigua, esta etapa. Así que espero que lo hayáis entendido y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!